Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. En Honduras, frente a frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana con dos distinguidos amigos desde hace décadas, protagonistas en la historia política del país, el expresidente del Congreso Nacional de la República, don Carlos Orbin Montoya, a quien le doy mucho gusto, un afectuoso saludo. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, Él me gracias. dice, me había abandonado, dice. Yo pensé que usted estaba en Nicaragua, le digo yo. Porque recuerdan ustedes que don Carlos Orbin Montoya fue embajador en Nicaragua. ¿Cuántos años estuvo ahí, Carlos? 7 años. 7 años. Conoce muy bien la realidad de Nicaragua. Bastante, sí. O sea que hoy es oportuna su presencia aquí en Frente a Frente. Y don Marvin Ponce. Yo no olvido esas gestas de Marvin Ponce hace décadas en el movimiento campesino hondureño. Recuerdo muchos programas, no aquí en Televicentro, porque Marvin era un hombre lo sigue siendo, me imagino, apegado a la iglesia. Las Semanas Santas, ¿recuerdas, Marvin? Sí. Aquellas celebraciones. Las transmisiones que hacíamos. Y que hacíamos transmisiones justamente, ¿en qué colonia era? En la colonia San Francisco. En la colonia San Francisco, Sí. donde se dramatizaba la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo. Pues ahí hacíamos las transmisiones en directo la Semana Santa. Y era uno de los hombres que me ayudaba a organizarlas. En todos lados se hacían el reparto, Sí, ¿verdad? se llevaba la cruz y se echó un octavo el judío Sí. y le pegó de verdad al que iba la cruz y tiró la cruz guindo abajo y se arruinó. Sí, Pero correcto. Gracias, Renato. Yo conocí a Renato también en el año 86, cuando llegó a cubrir la Central Nacional de Trabajadores del Campo. La CNTC. La CNTC. La CNTC. Famoso, Sí. ¿no? Donde Renato, como reportero en aquel momento, ¿va? Ya había iniciado su trabajo primero Era de izquierda, Renato. Era de izquierda. Pero siempre ha sido progresista, Renato. Fíjese que yo les digo a mis amigos que yo por convicción soy liberal, porque abrazo la doctrina liberal. sus Es que he padres leído también. bastante la doctrina Y su liberal. familia también. Correcto, mi familia es liberal. Y yo siempre he dicho, los liberales, un poco hacia la izquierda, pero yo dogmático de izquierda nunca he sido. Sí, A así mí es. los dogmas, Las dictaduras de los cualquier radicales signo. no van con mi pensamiento. Sí. Pero yo no lo niego. Así es el liberalismo, Yo no acepta dictadura. Soy liberal porque he estudiado la doctrina liberal y para mí es una alternativa para el desarrollo. Es la única que ha funcionado en Pero- el mundo. No hay otra. Todas las demás han fracasado. La única doctrina que se sostiene en el mundo desarrollado e impulsa el desarrollo en el tercer mundo son las doctrinas liberales. Sí. Claro que hay un matiz que se llama liberalismo social, lo que usted... Claro, así es, así es. Usted sigue siendo liberal, ¿no? Sí, totalmente, claro. Así es. ¿Y tú, Marvin? Yo soy de izquierda siempre. Las banderas no están arriadas. Lo que sucede es que nos ha tocado convivir en esta arena política, pues, en las condiciones que se presentan. ¿Y usted En cómo? todas las trincheras. ¿Usted cómo? Sí, Yo hizo sé que son tanto- amigos. Sí, hizo tanto a la izquierda que apareció en la derecha.
le dio la vuelta. Los 360 grados apareció. Sí, pero aparecí, pero no me dice de derecha. Solo apareció. Pero tú estás consciente de la percepción que hay entre algunos sectores de la población. Claro, claro. Tomamos el pulso todo el tiempo de lo que está pasando en el país y obviamente que estamos viviendo tiempos complicados, pues. No solamente en materia política, son las crisis de las democracias de América Latina, pues no solamente es Honduras. Inclusive hasta Estados Unidos, las crisis han llegado a Estados Unidos. Se dice que Trump ganó la elección y que se la pusieron, ¿va? Entonces, todas estas cosas, No, pero no te me escurra. Es que me están diciendo la producción y no entiendo. ¿Cuál es la indicación que me dan? Ah, bueno, no entendí así. Ah, ya, bueno. Pero te me estás escurriendo. La pregunta es, ¿estás consciente de la imagen que tú tienes en este momento claro, en el país? Claro. No, yo por apoyar al presidente Hernández en el trabajo político de la gobernabilidad de este país, he pagado un costo político, personal y familiar tremendo, pues. Pero no es nuevo. Y de imagen, ¿va? No y es nuevo también que la izquierda apoya el gobierno de lo otro derecha. lo otro es que también hemos cometido errores, pues. El Partido Comunista de Cuba pero apoyó uno a Batista. pero sí, pero también en esa percepción de lo que la gente plantea, de lo que lo ve en términos políticos, también hemos hecho mucha obra por los pobres. Yo me siento alegre de haber servido a los pobres desde el gobierno. Si usted se va, usted me hablaba de la colonia de San Francisco cuando íbamos a los Villacruces. Sí. Váyase ahora a la San Francisco y lo que va a ver allá. Obra de Marvin Ponce. Váyase a la Ramón Amaya Amador. Gestión de Marvin Ponce. Ah, bueno, eso es la mejor palabra. Gestión, no Gestión. obra de Marvin. Sí. Gestión de Marvin Sí. porque los dineros son públicos, son de todos. No, claro, sí, obra, pero obra gestionada por mí. Gestionadas, Pues, claro, sí, correcto. tal vez me equivoqué. Pero hemos desarrollado más de 70 calles pavimentadas, hemos hecho, las principales calles están pavimentadas, agua potable, alcantarillado en la Ramón Amaya Amador, un desarrollo importante en la zona, porque estamos construyendo desarrollo en las nuevas 100 colonias nuevas que hay adelante de los Mogotes. Hemos llevado más de 4.000 pisos gestionados por mi persona, estando cerca con el presidente y aprovechando los proyectos de vida mejor. O sea, que yo con el pueblo estoy vinculado permanentemente y tengo una presencia pública. Pero no te reclama la gente en la calle, porque mira, en los 70 un político podía cometer el peor de los errores y la población era como indiferente. Ahora la gente reclama, No, si a mí me la han- gente no, demanda si me han y querido- califica en la calle. No, si a mí me pasan insultando, me pasan ofendiéndome, a veces me han querido agredir. Y a veces, inclusive, algunos sectores de prensa me han puesto como violento por lo que ocurrió con el Nelson Ávila en aquel escenario del vaso. Pero yo no soy violento, lo que sucede es que estamos en una etapa violenta, donde hay mucha violencia política, y el hecho de pertenecer a una facción tan complicada como es en este caso el gobierno, producto de dos fenómenos naturales, dos fenómenos políticos, el golpe de Estado y posteriormente el fenómeno de la reelección, ha generado una crispación política tremenda, y eso estoy consciente. Si yo vivo día a día eso. Pero único- lo has hecho por convicción, Marvin, o por un salario. No, por las dos cosas. Porque no voy a dejar de decir que no se gana bien en el gobierno, ¿va? Lo he hecho pero he hecho luego por convicción. Yo creo que apoyar un gobierno para que gestione sus actividades es bueno. Ahora, yo nunca he apoyado los actos de corrupción. Aquí mismo los he narrado, los actos de corrupción que se cometieron en el Congreso y que se han cometido en la administración pública. El fenómeno de la corrupción es terrible, pues. Lo que pasa es que también más se ha visibilizado en la clase política la corrupción y no en los corruptores. Los que pagan pagan planillas en instituciones para tener corruptos ahí. Entonces, estamos conscientes de la crispación que ha tenido que ver este gobierno, que le ha tocado vivir un infierno prácticamente de violencia, de ataque y de confrontación producto del golpe de Estado y producto de los escenarios que generó el narcotráfico en Honduras, donde se llevó también a sectores de clase política fuertes y que nos ha tocado convivir en ese escenario porque al final tenemos que jugar un papel en la sociedad. Si pudiese echarte para atrás, mira que el escenario que estoy planteando es hipotético, ¿mantendrías la imagen de aquel Marvin Ponce de los 80 o 90 o no te importaría repetir la historia? Mira que ya Carlos Montoya está practicando lo del vaso, ¿eh? Sí. No, mira, Renato, yo no me arrepiento. El hombre serio y honesto no se arrepiente de sus hechos. Yo he estado en los centros de poder y no soy corrupto.
Yo no he ido a robar a un gobierno, a ningún gobierno. No, pero Yo- hay un cargo de conciencia. Sí, hay un costo político que de uno paga. abandono de ideas Claro, básicas, sí, ¿verdad? he perdido amigos, pero también realmente no encontramos en la izquierda tampoco un escenario óptimo para un plan de gobierno. Pues ni siquiera en la izquierda, estoy hablando yo, en la izquierda éramos poquitos. El Bloque Popular éramos 400 personas que íbamos a la calle siempre a pelear contra las privatizaciones, contra todos los fenómenos que generó el modelo neoliberal. Y después, cuando llega el proyecto libre, no hay proyecto político, pues ahí hay un proyecto de familia, que se toma un partido y que empieza a controlar un partido bajo otras ejidas que no son realmente la condición de una lucha revolucionaria, pues. Y yo me vengo al gobierno porque soy amigo personal del presidente, de que estuvimos en la Facultad de Derecho. Y él me pidió Fueron compañeros en la Facultad sí, de Derecho. sí, claro. ¿Tú terminaste la carrera? Terminé, sí, la carrera de Derecho, sí. Entonces fuimos compañeros y estuvimos ahí, inclusive éramos rivales políticos. Él creó un fútbol live, ¿verdad? Porque había un fútbol pistolero, y el presidente Hernández venía del Liceo Militar del Norte y creó un fútbol live ahí con Miriam Guzmán y otra gente que está en el gobierno inclusive, y liceístas que vinieron a estudiar Derecho, y otra gente con Chan Castillo, crearon Omar Casco, crearon un fútbol menos violento, pues. Y nosotros éramos del movimiento auténtico de transformación, que era una mezcla de liberales y de izquierdas, que peleábamos el poder en la Facultad de Derecho, donde los derrotaban abismalmente. Y ahí fuimos rivales, con Samayoa, con Silvia Ayala, con los Urquía. Dimos la pelea. ¿Estás colegiado entonces? No, ¿Estás estoy colegiado? nunca ejercí. Pero tienes el título de abogado. Sí, pero nunca ejercí. Nunca ejercí. Bueno, nunca. y yo en descargo de Marvin, Carlos, el día del golpe fue a la primera persona que miré colgada en el portón de Casa Presidencial. Sí, Marvin Ponce. sí. Fue la primera persona No, es a que las dimos la- 5:30, 5:40 de la mañana que miré colgado en el portón de Casa Presidencial. Precisamente porque ya no hay luchas ideológicas de fondo, sino lo que hay es pragmatismo. ¿Qué es lo más conveniente para el conglomerado social? No es una eterna lucha capitalismo-socialismo, sino realmente cuál es el camino de acuerdo a las circunstancias culturales y económicas de cada país. De repente, un país del Caribe vive del turismo, entonces es un país abierto, es un país absolutamente liberalizado. En cambio, otros viven del petróleo. Entonces, su sesgo de conservar su petróleo de las aspiraciones de propiedad de los extranjeros lo vuelve ultraderechista o ultraizquierdista. Entonces, hoy en día, los mismos norteamericanos ya están más alejados de la ideología y cada cosa es más práctica, a tal grado que usted ve en esta potencia de Estados Unidos, que es el ejemplo democrático más cerca que tenemos, la gran confrontación que se da y la gran unidad que se da después. Por ejemplo, ahorita acaban de aprobar una ley para afectar a Nicaragua, este gobierno de Nicaragua. La Renacer. Falta que una con- cámara la ratifique. Pero Sí. no, ya solo falta la firma de Biden. Biden. De Biden. Aprobaron con Sí. 300. Ah, bueno, permítame, me he quedado desfasado en las últimas horas. Yo también me 370 y disculpo. pico de votos contra aprobada. Ah, bueno, ok, muy bien. 30 y Ahora, pico. Renato, lo que quería Muy bien. plantearle también, adicional a esto, que cuando el golpe de Estado nosotros íbamos a elecciones como Budeo, y entonces nos dicen que íbamos a ir a avalar el golpe. Entonces, nosotros somos un partido, Unicaja Democrática, somos un partido solamente que logramos poder en una elección, no hay otra forma. Entonces, se nos dividió el partido en dos partes, unos que fueron presionados a no ir a elecciones. Yo también recibí presiones. Precisamente a mí el comandante Ortega me llamó a mí para que no participara en el proceso electoral. Me llamó Mel, me llamaron otros dirigentes, me llamó Nidia Díaz, la comandante Nidia Díaz, me llamó Moderato González, ¿cómo vas a participar? Me en unas condiciones. Comandante, le digo, pero aquí la única forma de participar para ganar poder nosotros como UD es participando en elecciones, y ahí no perdemos el poder. Mira que me estás hablando de íconos de la izquierda en los años 70 y en los 80, porque ya Daniel Ortega ya no es ícono de la izquierda, ya se volvió un capitalista con medios de comunicación, con gasolineras en Managua y con un hombre que trata ahora de tener el control político y yo diría que hasta económico. No es que es un gran millonario, pero
va por ese camino en Nicaragua. Así que te llamó directamente Daniel Ortega. Me llamó para no que- participes, no te dice. participé, sí. La comandante Nidia Díaz te llamó también. No participes. En una asamblea del partido unos decidimos no participar en las elecciones y otros sí participar. Pero como fue la decisión del partido, yo era el candidato a diputado por acá, yo acepté la decisión del partido, aunque yo no quería participar. César Han, Martín Pineda y otros compañeros se inclinaron a participar, y eso también nos rompió como partido y rompió la primera escenario con la izquierda que nos acusaban después de... Marvin, ¿no te arrepientes entonces del Marvin Ponce que en este momento eres? No, no me arrepiento. Yo no me arrepiento. Uno no se puede arrepentir de las cosas que es. Yo las decisiones las he tomado conscientemente y claro, es un escenario crispado, complicado. Si las decisiones de los hombres serios se toman realmente en momentos No, difíciles. mira, y aquí todos tenemos nuestros golpes. Aquí todos tenemos nuestros golpes. A estas alturas del partido, ¿de que me voy a arrepentir yo si yo no he hecho nada malo? Yo he tratado de hacer el bien siempre, en todas las trincheras que yo he estado, en los campesinos, de mi vida por los campesinos, por la UDI di todo mi esfuerzo por construir ese partido, contra el golpe de Estado hasta expusimos nuestra vida por eso, de calle y de frente. Nada que ver con ese montón de diputados que están ahora en libre que ni siquiera en las marchas andaban. Entonces, bajo ese esquema yo quiero reiterarte, no me arrepiento, sí, claro, me ha afectado, he pagado factura. Y tu familia también, me Y mi imagino. familia también. Pero también, bueno, yo cometí errores de tomar decisiones de ese tipo y ahora tengo que cargarlas con ellas, pues. Y aquí a mi lado tengo quizá uno de los políticos más inteligentes Es correcto. en las últimas décadas en el país. Para mucha gente, Carlos Montoya debió alcanzar objetivos superiores a los que alcanzó. Fue presidente del Congreso Nacional, es cierto. Fue precandidato presidencial. Nunca fue candidato del Partido Liberal. No. Pero para alguna gente, este es un hombre que pudo haber logrado mayores objetivos, metas, quiero decir, más importantes en el país por esa formación política que nos exhibió, que nos mostró en los años 80 y 90, Carlos Orbin Montoya. Mire, Renato, fíjese que si yo hubiera sido presidente en la década de 80 y 90... Cuando fue Ascona en los 80, 90 inclusive. 90, estuviera aburrido, retirado y amargado. Porque estos países no tienen solución en 4 años. Nuestros países tienen solución a largo plazo y en una continuidad de objetivos macros y de objetivos mediáticos, ¿verdad? Así es que usted puede ver y revisar en ningún país tercermundista, incluyendo Cuba después de 60 años, las cosas andan bien. Porque la población crece más rápido que la economía. Decía alguien que mientras la economía va por las escaleras, la población va por el ascensor. Entonces nunca hay un equilibrio de desarrollo económico que permita a la masa en general tener un poder adquisitivo para una vida mejor, una vida más plena, una vida realmente libre y democrática. Sin embargo, estamos luchando y creo que el país, a pesar de las vicisitudes propias del tercer mundo y de nuestra región, ha avanzado bastante. Eso hay que reconocerlo. Pero no me niega usted que desearía ser a esta altura un Carlos Montoya, expresidente de la República, que un Carlos Montoya en el que mucha gente dice, ese hombre tenía tantos talentos en política que de repente no supo ordenarlos bien y Honduras no tuvo un político de excelencia que fuera presidente como él. El mayor factor fue cuando fue presidente del Congreso, que tenía una cuota de poder, pero el gran factor fue el ingeniero Ascona. Y yo siempre he dicho el por qué. La gente cree que fue una relación de conflicto personal. No. En realidad yo le exigía rendición de cuenta en privado. Y él nunca las dio. Y él pensó, y con buen cálculo, que no apoyándome a mí, cualquiera de las dos personalidades que ganara, el ingeniero Flores o el licenciado Callejas, podía tener mayor tranquilidad en cuanto a ese renglón. Fíjate lo que le estoy diciendo. No, lo que me está diciendo son expresiones de peso que las escucho por primera vez. Entonces, decir, me está usted- diciendo Carlos Montoya, yo le exigía rendición de cuentas a Ascona Hoyo en privado. En dice. privado para no afectar al partido. Y consecuentemente se apoyó de alguna manera a Callejas,
Callejas no exigió rendición de cuentas para que a él no le exigieran rendición de cuentas. Entonces se formó un negocio entre candidatos presidenciales a tal grado que Callejas apoyó a Reina para que Reina no le exigiera rendición de cuentas. Usted a esta altura me está diciendo que Pepín Ascona no era muy transparente, No como era. todos suponemos que fue como presidente. Nunca rindió cuentas. Yo no sé si las hizo bien o las hizo mal, pero miremos los hechos. El hijo es millonario. Ah, no, yo no digo, yo me confundí. Yo no estoy hablando del Pepín el hijo, estoy hablando del expresidente José Del Ascona. expresidente. ¿Y de dónde ¿Cuál sale? era el diminutivo del expresidente Ascona? Pepín. Pepín, así le decían también, Pepín Ascona. ¿verdad? Entonces, nunca se rindió. Yo no sé, no lo estoy acusando de malversación. Lo que yo estoy diciendo es que nunca quiso rendir cuentas. Pero dije que el hijo es millonario. Y el hijo ahora es millonario. Entonces hay un refrán en Nicaragua, hablando de Nicaragua, que dice, sacristán que vende cera y no tiene colmenar, se la saque las orejas o se la roba del altar. Ese es un poema. Usted no puede... ¿Es millonario usted? No va. ¿Qué lo voy a hacer? No, no. Está educando a su familia con Claro, gran esfuerzo. Y sí. yo, que presidente del Congreso, igual. ¿Quién es millonario aquí que no justifique su riqueza? Muy bien, eso algún día se podrá aclarar. Pero él no me apoyó a mí. Entonces se presentó un juego entre presidentes. Callejas apoyó a Reina con unas donaciones, pensando que Reina no lo iba a perseguir. Y me acuerdo que Reina sí le montó una persecución a Callejas con una serie de demandas ante la fiscalía que dirigía el licenciado Orellana, Edmundo Orellana Mercado. Pero entonces Callejas le dio dinero a la Reina para la campaña. No unas donaciones para regalar cosas. Ah, ya. Después vino, ¿quién? Flores. Maduro, Flores, y ayudó a Maduro. No quiso apoyar a Pineda Ponce. Hasta sacamos un afiche en que un técnico nos dijo, esta cara de Pineda no es triunfadora, en cambio la de Maduro es sonriente, es decir, no tuvo un apoyo decidido por algunas circunstancias que yo no sé, porque ambos eran del mismo grupo. Y ganó Maduro. Y Maduro no exigió rendición de cuentas, o exigió. Que yo sepa, ¿no? No va. Y el Congreso tampoco va. Entonces se ha vuelto una costumbre que de un montón de millones que se le entregan anualmente para gastos de funcionamiento y gastos de representación, que le cambiamos el nombre, ya no era confidencial, sino que era una partida... Discrecional. ¿Ah? Discrecional. Se diga. Discrecional, decía. Nunca rindieron cuentas. Usted me dice que todos los presidentes, todos, sin excepción, No uno ha rendido cuentas. con la partida presidencial. Nunca ha rendido Para cuentas. usted que todos se han hueviado un poco de la partida presidencial. Pues al no rendir cuentas crea sospecha. Va. Yo no quiero acusar a nadie. No me corresponde a mí. Aunque allá en la mesa del café me dije que sí han robado. Pero responde a la fiscalía averiguar eso. Las cosas van pasando. Aquí pasan cosas terribles. Por ejemplo, este acuerdo con Nicaragua. Ese es el cumplimiento. Pero no se me vaya mucho que ya voy porque me está esperando Graco Pérez. Graco, muchas gracias por estar escuchando esto, pero mira cuántas revelaciones tenemos, claro, unilaterales. Hay que contrastarlas para ver si en el fondo lo que se quiere decir es cierto o no. ¿Usted envidia a Carlos Flores? No, yo lo admiro. Pero no lo envidia. No. Porque llegó a ser presidente, usted no. No. Yo lo incorporé al Partido Liberal. Él no era liberal. No era liberal Carlos Su Flores. padre había sido expulsado 2 veces. Una por apoyar el golpe del 63, que fue presidente de la Corte del golpe militar de Osvaldo López Arellano en 1973. Expulsado del partido. Y otra después por apoyar a Ramón Ernesto Cruz en la elección. En el Pacto de Unidad. En el Pacto de Unidad. El PUN. Y mucho después que vinieron las elecciones en 1979 y 80, yo era muy amigo del papá, que nos encontrábamos en el Barbella porque mis oficinas estaban en Cantero. Todos los días nos hicimos amigos, era un hombre encantador, muy culto, don Óscar Flores Midense. Y ellos tenían la tribuna, Partido Nacional tenía la noticia. ¿Se acuerda de ese periódico? Claro, me acuerdo. La prensa y el Tiempo. Vespertino, la era, noticia. La prensa era independiente y Tiempo era de la LIP. Entonces yo convencí después de la muerte de Rodas
al doctor Suazo Córdoba que convenía incorporar al ingeniero Flores, que un muchacho joven, brillante, daba clases en la universidad, era joven, estaba recién casado, estaba recién fundada la Tribuna, el mayor socio de la Tribuna era un señor árabe de Yuja, Víctor P. Yuja, dueño de un guaro que se llamaba El Barrilito, en San Pedro. Lo probó. Se había hecho millonario. Ah, claro, Lo probó. obvio. Entonces La llevamos competencia a del Carlos manguito. Flores a la campaña y de 11 diputados él era el sexto. Y salió por cociente nacional. Se ganó 5 liberales, 5 nacionalistas y uno del Pino, que fue Miguel Andoni Fernández, cuyo suplente era Jorge Ramón Arceo. Correcto, así es. Ya estamos. Ya estamos. Entonces, Sí. ahí integra. En esa Navidad se muere don Óscar Flores. Y Suazo agarra a Carlos Flores como su brazo derecho. Además era bilingüe, venía de los Estados Unidos, era un hombre joven y lo lleva de ministro de la presidencia. Y a mí me encomiendan trabajar con la bancada en el Congreso. Y aparece la figura de Álvarez Martínez. Y ahí le reconozco a Flores un acto heroico. Cuando se toman la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, Álvarez Martínez quería ametrallar la Cámara, tomar por la fuerza la Cámara. Y Flores se opuso. Y con esa oposición de Flores, creo que se salvó un montón de personas importantes que estaban presas ahí. Creo que a Emín Abifele le pegaron un tiro aquí en la A Emín espalda. Abufé le recuerdo, así es. Entonces, le cuento toda esta historia porque quien lo catapulta al partido y entonces la amistad con Suazo lo hace ser incondicional y quiere crear el continuismo de Suazo, después es candidato, me gana a mí con fraude, porque el Suazo cordovismo en lo rural seguía siendo poderoso y Ascona no había cumplido las metas rurales y uno en el poder es culpable de todo y entonces ganó Flores y perdió frente a Callejas. Y nos vimos, yo lo estimo mucho. Me acuerdo que le llevé un regalo que me había dado el presidente de Corea, que era sobre los Juegos Olímpicos de Seúl, un plato de un vidrio especial de Bohemia, etcétera, etcétera. Y me dijo, quedé como que se me haya pasado el tren, me dice, y quedé vivo. ¿Conservan la amistad? Sí, y eso es lo que le pasó. ¿Es usted el padrino político de Carlos Flores? No, el padrino. Gracias a mí, él se integra al Partido Liberal en tiempo del doctor Pero Suazo entonces Córdoba. usted no se Pero considera como el padrino político político de él. de Carlos se llama Roberto Suazo Roberto Córdoba. Suazo. Pero había un pleito de los carlines en aquel tiempo. No era pleito, en realidad no se Era identificaba. luchas de poder, era No, luchas de poder. eran dos prospectos del Partido Liberal. Sí, Eran dos prospectos. hicimos campaña juntos. Y Flores le ganó la batalla porque al final fue presidente de la República y usted no. Así es. Hay que reconocerlo. Claro. Claro. Es bueno ese gesto suyo diciéndole a Honduras y a los jóvenes de ahora que Carlos Flores jugó un papel muy importante en esa importante, crisis sí. cuando se tomaron la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Sí. Gustavo Álvarez Martínez, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, quiso ametrallar para sacar a balazos a quienes tenían secuestrado a muchos empresarios de San Pedro Sula. Y vino Flores y se opuso. se Hasta el opuso. Y grande que se miren, enemistaron. oponérsele a Gustavo Álvarez Martínez en los 80 podía llevarlo a usted a la tumba. Ahora bien, él sale de presidente por las debilidades del presidente Reina. Al presidente Reina le vendieron la idea que él no podía ganar las elecciones internas sin las estructuras de rodismo. Entonces, controla el Congreso Flores, es presidente del Congreso, y de presidente del Congreso se catapulta a candidato presidencial. Ok, miren, ya vamos a terminar con esto porque el tema es otro, pero mira que deja titulares Carlos Sí, Orbin claro. Montoya. No, es que Y el principal titular que deja es que ningún presidente en Honduras rinde cuentas con la partida confidencial. No sé Así cómo es, le llaman ahora. así. Al final O sea es lo que- mismo. o sea que ¿Cómo se llama y ahora ahora? es más gordita, ¿sabe? Más gorda. Y sí. ahora es más gordita la partida presidencial. Son Jóvenes, miles de millones. ustedes no saben qué es partida presidencial. Miren, yo creo que son 500, 600 millones Anuales. del presupuesto nacional cada año a la que se discreción le del asigna presidente. al presidente de la República para que los maneje como quiera y no se les fiscaliza qué hacen con esa plata. Dicen que de ahí pagan guardia de honor presidencial. Gastos de manutención. De Es lo que equipo, dicen, sí. ¿verdad? Viajes. Pero nunca se nos dice si sobraron 100 millones cada año.
¿Y qué hacen con esos 100 millones? No, pero pues en la- este en la- hombre nos viene a dejar un titular. Dice que duda de todos los presidentes que hemos tenido desde el retorno En a la la- en la democracia nueva- porque no han rendido cuentas con esa partida confidencial. Hace 15 años se hicieron nuevas cuentas nacionales y se eliminó la partida confidencial y discrecional. ¿Ya se eliminó? No, sí, ahora no existe. Ahora lo que existe es una asignación presidencial. Otro nombre. Pero Otro nombre, otra máscara. no, Oíme, ¿y rinden cuentas? pero puede ser auditada por el Tribunal Superior de Cuentas. Lo que no tenemos es un buen contador de cuentas. ¿Por qué? Nadie tiene valor. ¿Por qué? No, inclusive, no, ¿qué le decía en el Congreso? El Tribunal de Cuentas puede ir y ha ido a los diputados, pero no va a la administración. Y a la caja presidencial tampoco van, pero por miedo. Por eso. ¿Temor a qué? Pero porque los tribunales de cuentas son políticos. Sí, con razón. Bueno, pero miren, terminemos con el tema. Interesante recordar la historia. Máxime si la historia es contada por alguien que fue protagonista, con Carlos Orbin Montoya. De hecho, seguramente alguna gente que se siente aludida dirá que Carlos no cuenta las cosas como son o que cuenta medias verdades. Pero en esta mañana él está contando la historia que él está convencido resultó ser así. Bueno, dejémoslo ahí, Carlos. ¿Cómo no? Dejémoslo ahí. Hay otros No, cosas dejémoslo, de Honduras que dejémoslo nadie ahí. sabe, ¿no? Usted sabe eso, hemos firmado Traiga a con Carlos Nicaragua. Flores aquí. Ese es- Un debate, Carlos Flores, Carlos Montoya. Sí, hombre. Contando la historia. esa es una sentencia de la Haya. No es una conquista. Ahora, vamos para ahí, vamos para ahí. Ya está Graco. Graco, muchas gracias por habernos tolerado estos 35 minutos con otra temática, pero resultó ser interesante. Graco es un hombre joven Simpática, dice. y es bueno conocer de quienes fueron protagonistas de esta historia de las últimas décadas del siglo pasado, sus puntos de vista. Así que ya iremos, Graco, a pedirle su opinión sobre qué, sobre este tema. Miren, ¿verdad que les había dicho yo que todavía no ha sido aprobada por las dos cámaras la ley No, Renacer? eso sí, ya está. Sí, ya. Biden tiene pendiente sancionar un proyecto de ley pendiente, De firmar. conocido como Ley Renacer, sí, correcto, aprobado esta semana por el Congreso, tiene razón, que abre la puerta a sanciones más duras contra el gobierno de Nicaragua, tiene razón, así que rectifico. Pues, ¿qué está sucediendo con lo de Nicaragua? Se lo voy a contar así brevemente para ir a la pausa comercial. La OEA ha pedido anular las elecciones de Nicaragua e insta a todos los gobiernos del continente. Pero el secretario general, ¿no? El secretario general. Hoy se reúne. Insta a los gobiernos del continente a que condenen esas elecciones de Nicaragua. En Centroamérica, Costa Rica, desde la noche del domingo dijo, esa es una farsa. Guatemala, Yamatei, ayer también, muchas reservas. En Congreso de El Salvador. Argentina, Alberto Fernández ha hecho una mezcolanza que lo ha criticado hasta Human Rights Watch. Vivan. Porque hay una política de defensa de los derechos humanos histórica de Argentina. Y ya les voy a contar cuál fue la resolución que tomó el gobierno de Argentina. Aquí en Centroamérica decía que Costa Rica condenó esas elecciones. La Asamblea del Salvador. La Asamblea del Salvador, no he escuchado a Bukele, Sí, pero ni los mensajes de Bukele en los tweets. Es raro, extraño en Bukele eso. están jugando a Y Honduras está la expectativa. muda, yo diría que muda, No está muda. muda. Yo creo que está la Yo no he escuchado a la izquierda de Honduras cuestionando esa elección, no he escuchado a la derecha, no he escuchado al gobierno, pero, El gobierno va a dar una respuesta de eso. ojo, miren, hay un hombre que es un hombre ecuánime. ¿Qué va a decir? ¿Qué imagen tiene usted de Olban Valladares? Es muy buena. Olban fue mi compañero en el Frente Revolucionario Estudiantil. Pero tiene Una muy buen buena criterio de imagen, Olban. sí. ¿Y tú? Pero él es militante de la derecha, ¿va? Sí. No es un hombre liberal. Es un hombre de centro, es El un hombre de padre centro. era liberal, Era él un hombre no. de centro. Pero De bien, centro, sí. Yo tengo buen concepto Miren, de Olban. Sí. dice Es Olban. un buen hombre honesto. Lo único que no le acepté que apoyara el golpe de Estado. Sí, es inaceptable. Miren, dice Olban, Honduras tiene que ser prudente, dice, con ese asunto de Nicaragua. No, Lo dijo hace 3 días. Honduras tiene que ser prudente, dice. Ya van a escuchar ustedes la nota. Porque hace algunos días Ortega y Hernández firmaron un tratado marítimo donde Ortega reconoce sí.
que con quien tiene frontera Nicaragua en el Golfo de Fonseca es con Honduras y no con El Salvador. Y desde la sentencia de 1992, ambos gobiernos decían que no tenían frontera con Honduras. Entonces, aunque la sentencia le permitía a Honduras la salida correcta al Pacífico, había en el ambiente una percepción de que los dos países bloqueaban esa idea de que Honduras saliera al Pacífico, porque los dos estados ribereños, esto que les digo, Nicaragua y El Salvador, no reconocían tener fronteras con Honduras, inclusive El Salvador. Pero viene Ortega y le reconoce, tengo fronteras con Honduras. Y ahí hay 3 millas que tiene el país y un poquito más para salir tranquilamente por el Pacífico. Entonces dice Olman, ese es algo histórico para Honduras, dice. Por lo tanto, Honduras debe ser muy prudente en este momento en cuanto a su posición sobre las elecciones de Nicaragua, no obstante que la OEA esté pidiendo que se condene a Nicaragua por esas elecciones que son una farsa. Y yo por eso he invitado a este señor de la política hondureña, ex embajador de Honduras en Nicaragua, a este hombre muy cercano a Juan Orlando Hernández, el presidente de la República, y a Graco Pérez, un estudioso de la política exterior de Honduras, para debatir qué debe hacer Honduras, qué sugieren ellos haga Honduras en este momento donde el máximo organismo regional, la OEA, está pidiendo una condena porque eso fue cualquier cosa menos unas elecciones democráticas. Pausa y enseguida la opinión de mis invitados Carlos Montoya, Marvin Ponce y Graco Pérez. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Colón y gracias a Dios son el epicentro del narcotráfico en Honduras, según las Fuerzas Armadas. Esos departamentos están calientes, por ahí hay un tráfico de droga bárbaro. Si usted quiere saber o tener más elementos de esto, métase a tunota.com. tunota.com. Corte Suprema de Justicia niega liberación de imputados tras reformas penales aprobadas en Honduras. Es que se decía que Olvin Mejía, el expresidente del Colegio de Abogados, Reinerio Valle y otras personas, amparados en una reforma a un artículo del Código Penal, habían logrado su libertad, pero ayer se confirmó que no era así. La ONU llama a candidatos a elecciones de Honduras a debatir de forma pacífica y democrática. Ya casi no hay tiempo, ¿verdad? Porque las elecciones son el 28. Pero que no hagan relajo, hombre, que acepten, que los que salen derrotados acepten. Se ha invertido tanto pisto en el Consejo Nacional Electoral. Nadie se mata en este país por partidos políticos. Ya no hay eso. Bueno. La gente ya está civilizándose. Ojalá que lo demuestren en esta elección. ¿Cuánto tiempo tiene de no escuchar ese tipo de muerte? Y que sean elecciones transparentes, hombre. Si se ha gastado mucho dinero, que el tribunal saque una elección. Están los partidos con posibilidades de triunfo representados en los órganos electorales. Con esta ley Renacer no hay opción. Con esta ley Renacer no hay opción. Porque le cortan todo el financiamiento externo. Bueno, qué bien que los gringos se estén presionando. Si la amplían un poco. Dictan prisión preventiva contra el presidenciable Santos Orellana, su esposa y su suegra. Ya saben, ustedes pueden ver todas estas notas ampliadas en tunota.com por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y nuestro respeto para don Jorge Hueso Arias. Fabuloso, don Jorge, decía. Fabuloso, increíble. Un hondureño completo. Seguro nos está viendo don Jorge Hueso. A 203 allá en su años. casa de Santa Rosa de Copán. A 203 años todavía trabaja en el banco. 103 años. Sí. No, y es una fortuna de esfuerzo. Él era empleado del ahorro hondureño. Sí. Y le compró las acciones a don Alberto Smith. Pero ahí participó Jaime y Edmond Bográn. los Rosenthal tienen un buen porcentaje también en Banco de Occidente. Él es el dueño mayoritario, pero Jorge Hueso. trabajaba en el Banco del Ahorro hondureño. Es decir, Los Smith. a pesar que la familia Hueso siempre fue importante en... No, lo que le pregunta a Marvin es si los Rosenthal conservan un buen porcentaje de elecciones en Occidente. 37%.
37%. Pero el control lo tiene la familia Arias, de don Jorge De Hueso don Arias. Jorge. Sí. Habían unas acciones que compró don Jorge y le dio la mayoría, que era de una señora famosa aquí, que se había casado con Vinelli, creo. Sí. ¿Cómo se llamaba esta? Smith, ¿no? No, otra. Bueno, La de Diapa. Bueno, no sé. antes de Diapa. Bueno, no nos metamos ya en eso Sí, porque no estamos rollo. seguros. Que estamos tenía seguros. acciones del Banco Y Atlántico. cualquier otra cosa es especular. Acciones del Bueno, Banco Atlántico las manejó don Guillermo Hueso. vamos al asunto de cuál debe ser la posición de Honduras en relación a las elecciones de Nicaragua. Yo dije, Honduras está muda en este momento, muda a la izquierda porque no se quiere meter con Ortega y mudo el presidente porque, aunque ya lo ratificó el Congreso ese tratado, no quiere ser desagradecido. Si el hombre viene y reconoce que con quien tiene fronteras en el Golfo de Fonseca, con Ortega, a pesar de que esas elecciones fueron una farsa, todos los líderes de oposición eran más populares que Ortega para esta elección y a todos los mandó al mamo. Entonces, vamos a escuchar la nota y luego en este orden. Escuchamos primero a Graco Pérez, a Carlos Montoya y a Marvin Ponce. Primero la nota. Mire cuánto tiempo duró la defensa. Para el ex candidato presidencial y reconocido analista del país, Olvan Valladares, la prudencia debe prevalecer por parte del gobierno de Honduras al momento de definir su posición sobre el proceso electoral nicaragüense, al que buena parte de la comunidad internacional califica de farsa. Yo sí creo que la prudencia no está de más en este caso. Según Valladares, en este instante hay que aplicar la dinámica económica del costo-beneficio, luego de la firma del tratado entre Honduras y Nicaragua, por medio del cual este último reconoce que su frontera marítima es con Honduras en el Golfo de Fonseca, ratificando de esta forma el fallo dictado por La Haya en 1992 y reconociendo los espacios marítimos que le corresponden a Honduras en el Pacífico. Se aplica la máxima aquella económica de costo-beneficio. El problema con Ortega es temporal. ¿Cuántos años puede ser Ortega? Vamos a suponer que se queda otros 4. Pero el problema del Golfo es eterno, permanente. Y Entonces, tiene que ver con nuestro desarrollo. yo como jefe de Estado digo, voy a valorar que prefiero solucionar este problema para toda la vida o estar aquí teniéndole en bien o en mal a Ortega, no, y me voy por lo de la frontera. Pero otros sectores creen que es necesario conocer la posición del gobierno de Honduras en torno a la reelección de Ortega. No puedo aceptar en ninguna forma ni justificar un gobierno totalitario como el de Daniel Ortega y no buscar atenuantes para justificar posturas dictatoriales y gobiernos que vienen en menoscabo también del vecindario. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y actual candidato presidencial, Romeo Vázquez Velázquez, cree que es el momento de quedarse callado para no sumar controversia en el periodo preelectoral por ese tema. La manera de conclusión es que nosotros no debemos de meternos con Nicaragua. Pues para mí que mejor se queden callados. Para el asesor presidencial hay motivos suficientes para que el presidente Hernández reconozca el triunfo de Daniel Ortega. El presidente Ortega fue el primero que reconoció o que le felicitó al presidente Hernández en las elecciones de la reelección. En segundo lugar, Honduras ha tenido una relación de negocios y comercios con Nicaragua muy fluida. En tercer lugar, se acaba de suscribir un tratado marítimo de buen vecino y que le da apertura definitivamente nuevamente en la bocana del Golfo de Fonseca. Y en cuarto lugar, lo que haría el presidente Hernández es felicitar a Ortega por haber sido electo presidente. Quien reconoce a Ortega es el pueblo nicaragüense que fue a votar. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó como farsa las elecciones de Nicaragua. Otros mandatarios rechazan los resultados electorales, mientras la Organización de Estados Americanos pide anular las elecciones en el país centroamericano, mientras algunos analistas en temas de derecho internacional esperan la posición oficial de Honduras para pronunciarse sobre ese tema. Don Graco, y para usted, ¿cuál debe ser la posición de Honduras en relación a estas elecciones de Nicaragua y lo que pide la OEA de que todo mundo en el continente condene esas elecciones? Adelante, don Graco Pérez. Muy buenos días, Renato, y buenos días a sus invitados en el estudio y a toda su audiencia. Bueno, creo que va a ser un interesante diálogo de anécdotas y confesiones.
Pero sobre este tema, mi opinión es que Honduras, en primer lugar, no debe ratificar el tratado suscrito con Nicaragua por parte del presidente Ortega y el mandatario hondureño, para llamarlo de alguna forma. Por varias razones. En primer lugar, y le voy a dar las razones de parte de Honduras. El gobierno actual quiere lavarse la cara con el tema de soberanía cuando sabemos que está entregando el territorio en las sedes. Eso es lo primero. Lo segundo, se están vendiendo ficciones electorales, que se va a desarrollar a Mapala, que un puerto, que el corredor logístico. Hicieron un viaje promocional ahí el fin de semana con algunos embajadores. Podría haber ahí cualquier cantidad de inversión, pero que no vamos a conocer su origen y que no va a tener fiscalización, por supuesto. Se están buscando fondos del Banco Centroamericano en un momento electoral, en un momento en el que ya deberían dejar al próximo gobierno tomar las decisiones, igualmente el tema de ratificación. Por otro lado, creo que debemos estar muy atentos a lo que está sucediendo en la OEA. Hoy inicia la Asamblea General, los cuestionamientos que se van a hacer ahí, la posición, por supuesto, de nuestro principal aliado, Estados Unidos, quiénes son los aliados de Nicaragua, quiénes lo han reconocido, por supuesto, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba. Por otro lado, qué intereses particulares hay en medio de todo esto, y qué es el peor momento, porque qué fue lo que se negoció para firmar ese tratado después de una sentencia de 1992, donde están claramente establecidos los derechos de Honduras. O sea, no necesitamos un tratado para eso. La sentencia es una sentencia y Honduras lo que tiene que hacer es ejercer su derecho soberano. Ahora, sí negociaron un poco más, negociaron en el Atlántico una pequeña porción desde la desembocadura del río Huanscoco-Segovia. Graco, pero la sentencia manda que los tres estados ribereños delimiten, se pongan de acuerdo, claro, Graco. No, eso estoy hablando. Entonces ahora viene la parte de la negociación también en el Pacífico. En mi opinión, se negoció en un mal momento y no se negoció totalmente lo que le correspondería a Honduras en una buena negociación. O sea, aquí parece que hay una prisa por aprobar este tema e imagínense, lo estamos aprobando con un gobierno que todavía, el actual gobierno de Honduras no reconoce al de Nicaragua en esta elección. Entonces, ¿qué es lo que, y en medio de cuestionamientos, el cuestionamiento incluso hacia este gobierno por el tema de reelección, porque no nos olvidemos de ese tema, ¿verdad? Que está latente ahí. ¿Qué tanta legalidad y legitimidad tiene el gobierno actual para suscribir ese tipo de tratados internacionales? Entonces, en mi opinión, no debe ser aprobado en el Congreso, no debe ser ratificado y asumir una posición clara con el caso de Nicaragua. Aquí hay muchos intereses, por supuesto, ¿verdad? Por parte del actual gobierno, que encontrará en Nicaragua muchas posibilidades para cuestiones de manejo de dinero, para servir incluso de válvula de escape a Nicaragua. Y yo creo que esto se sabía, por supuesto, que iba a ocurrir. Entonces fue parte de la negociación que se hizo con el gobierno de Nicaragua para suscribir este tratado. Entonces, firmar tratados bajo esas condiciones desfavorables para nuestro país, no solo por la situación de Nicaragua, sino por el gobierno actual que tenemos y el momento electoral en que estamos viviendo, me parece a mí totalmente desafortunado. ¿Y Honduras debe reconocer el triunfo de Ortega o no, Graco? El problema es que aquí están desesperados por ratificar el tratado limítrofe, ¿verdad? El marítimo. Entonces, a mi opinión lo van a hacer, ¿verdad? O van a guardar silencio, aunque pues he escuchado que se va a pronunciar el gobierno. Entonces, seguramente lo van a hacer en una posición así muy intermedia para no afectar más las relaciones con Estados Unidos, porque recordemos que estamos en un momento electoral. O sea, aquí esto debería ser un tema puramente de interés nacional.
pero estamos en un momento político. Acaba de suceder en Nicaragua y nosotros nos acercamos a unas elecciones. Entonces, por supuesto, esto va a afectar la posición ante el gobierno de Estados Unidos. Y aquí no podemos negar que en cualquier momento la definición de la presidencia de la República va a estar en el reconocimiento de los Estados Unidos. Y entonces, como sucedió en la reelección, entonces por supuesto quieren jugar a los dos, ¿verdad? Quieren jugar a Nicaragua, quieren jugar a Estados Unidos, nos quieren decir que eso es lo mejor para el país. Pero yo creo que finalmente se van a manejar así en un término muy intermedio para ratificar el tratado y no afectar tanto las relaciones con Estados Unidos. Pero en mi opinión, como le repito, no debe ser aprobado ni ratificado. Bueno, ya está aprobado. Ambos gobiernos firmaron ese tratado. No, firmado, está firmado. Ya lo ratificó el Congreso de Nicaragua, solo falta que lo haga el Congreso de Honduras. Bueno, si no lo hace Honduras. No, por eso. Es un documento firmado. Es que eso no es ningún problema. No, es porque decir. no lo dejan al otro gobierno. No, yo no quiero contradecirlo. Solo digo que falta todavía que lo ratifique el Congreso de Honduras. Correcto, entonces mientras tanto, mire, es como un contrato. Usted puede firmar un contrato, pero si la otra persona no lo firma, no tiene ninguna validez. O sea... Sí, pero lo va a ratificar, el gobierno hondureño lo va a ratificar. Vamos a ver, bueno, cuéntanos. Ya es otra cosa, y ya tenemos la versión oficial. Bueno, es que a mí me parece extraño que un internacionalista como el doctor Pérez diga que no se ratifique un tratado de la magnitud de este, ¿verdad? No, pero mire, esos argumentos de que ya empiezan las acusaciones de que no, que esto, el que no es patriota. No estoy acusando. No, Graco, pero no deja de sorprender, aunque como internacionalista. Su opinión se respeta. Porque aquí hay que escuchar todos los argumentos. Correcto. O sea, solo porque el gobierno lo firmó, es que está la defensiva. Tenemos que estar de acuerdo. Yo no he dicho nada. Yo digo como internacionalista, la opinión de porque la magnitud de un tratado que tiene que ver con una resolución de la Corte Internacional de Justicia y sus derivados, que manda prácticamente a que los estados se pongan de acuerdo para limitar fronteras. El principal problema que han tenido los pescadores hondureños ha sido con Nicaragua. Usted cuando era embajador, ¿cuántas veces le tocó acudir a esos problemas? Que le quitaban los equipos de pesca, que los capturaban, que le llevaban todo, que le robaban la pesca y todo eso. Y con la política de buen vecino que ha tenido Honduras con Nicaragua y la razón de Ortega con el presidente Hernández y con Pepe Lobo, se han venido manejando una situación de amistad entre los pueblos. Porque al final no se trata solamente de los presidentes, se trata de los pueblos, de los beneficiarios de los procesos. Entonces, me parece extraño que un internacionalista como el doctor Pérez, le digo yo, que diga que no, porque este tratado no solamente está orientado al Golfo de Fonseca, también está delimitando la costa atlántica con Nicaragua, que también fue un fallo de la Haya. Bajo ese esquema me parece extraño ese planteamiento, por el argumento que dice, va por la cuestión política, va por la cuestión política. De dar mis argumentos. Yo lo que digo es que no es el momento, porque si desde 1992 tenemos la sentencia, ¿cuál es el apuro ahora? Bajo las condiciones actuales. Bueno, ¿cuándo va a ser el momento? El momento más bien digo que es antes. Más bien está muy tarde, porque los pescadores han estado durmiendo. Pero bueno, el momento no lo podemos definir nosotros. La otra cuestión, porque él dice que por lo de la sede, para que Honduras está entregando el territorio. A mí me parece que ese discurso de la sede hay que discutirlo con más seriedad realmente, porque aquí se ha discutido de una forma panfletaria. Aquí nadie se va a llevar el territorio. La primera sede aquí fueron las bananeras, que le dieron un régimen especial para manejar eso. Es un tema diferente. Pero eso no es argumento. No justifica, pero bueno, es una ley que ahí está, pues entonces la correlación de fuerza tiene que darle vuelta a eso. Pero no debe ser como el argumento internacionalista de decir, bueno, como están las sedes, no hay que ratificar un tratado. Bueno, pero dinos, ¿se va a reconocer al gobierno de Ortega? Bueno, es que yo creo que hay que entender, al nuevo gobierno, sí, porque esta es una elección ¿Desde nueva? dónde se origina el problema? En el 2018 hay una arremetida contra el gobierno de Ortega porque Ortega no tiene rival allá, el FSLN no tiene rival. Entonces, el gobierno norteamericano... No me digas eso. Las encuestas decían que todos los 7 opositores que están en la cárcel eran más populares que Ortega. Eso no es cierto, no hay ninguna encuesta que diga que eran mayores. ¿Quién podría ser el opositor de los que están presos? Ninguno. Bueno, pero sigamos. Habían tres grupos, tres concentraciones de la derecha que no pudieran ponerse de acuerdo nunca. Solo permíteme, Carlos Montoya quiere dar su opinión también. Lo que quiero terminar, Renato, es que hay una intervención porque un problema geopolítico, porque Nicaragua es amigo de Rusia, le quieren venir a cortar las alas a Ortega y le meten una arremetida
con 300 millones de dólares financiados por ONG para moverle el piso a Ortega, el 2018. Se trancan las carreteras por 4 meses en Nicaragua y se para la economía de Nicaragua y se viene a pique en la economía de Nicaragua. Y ahí esas ONG las manejaban los que están presos. Eso lo tienen las Cortes de Cuentas de Nicaragua. Que haya política, estamos de acuerdo, eran rivales políticos, pero ni la Chamorro era rival, ni el otro ex embajador en Nicaragua hay una cultura de dictaduras por décadas. Los mismos pueblos se sienten más cómodos a veces con dictaduras que con gobiernos democráticos. Entonces, mire los gobiernos democráticos de Nicaragua. Doña Violeta, un fracaso. Alemán, un fracaso. Boladiaños, otro fracaso. Entonces, en Nicaragua... Boladiaños, fue que te confundiste, por querer decir Bolaños dijiste Boladiaños. Es que ahí le dicen los nicaragüenses. Ya murió. Bueno, entonces, ya murió, hombre, ya murió. Hay que respetar la memoria la de Bolaños. De Enrique Bolaños, sí. Pero entonces todos esos gobiernos fueron demócratas y el Frente ganó la revolución y entregó el poder cuando perdió las elecciones. Entonces tú lo que dices que Honduras debe reconocer entonces lo que pasó el triunfo de Ortega en esta elección. Lo que pasó es que cuando perdió el Frente, un montón de comandantes se fueron, unos para Harvard, otros para allá, y dejaron a Ortega sola con el pueblo. Ortega es querido por el pueblo porque después de las pérdidas de la revolución que le entregó el gobierno a la Unidad Nacional Opositora, Ortega se queda administrando el Frente él solo y los demás comandantes se fueron a poner sus negocios, producto de la piñata que se dio también en el final del gobierno de la revolución, y Ortega se queda solo con Bayardo Arce y con Tomás Borges administrando el Frente Sandinista. Eso pone como consecuencia que le da una estrategia diferente a la situación de Nicaragua. No solamente es un problema de que Ortega es dictador. ¿Por qué es dictador? Mira que se está escuchando el audio, pero hubo una interrupción del fluido eléctrico. Pero todo lo que estamos diciendo se está escuchando en este momento. Pero vamos a irnos a una pausa para luego escuchar la opinión del ex embajador de Honduras en Nicaragua, Carlos Orbin Montoya. ¿Debe o no el gobierno de Honduras reconocer el triunfo de Ortega el domingo pasado en Nicaragua? Triunfo que es cuestionado por la OEA y la mayor parte de gobiernos del continente porque dicen que esas elecciones fueron una farsa. Ya estamos de nuevo con la energía eléctrica, así que vamos ahora con Carlos Orbin Montoya. Solo para sentirme tranquilo, nuestro audio nunca dejó de escucharse, ¿verdad? Siempre se escuchó muy bien. Carlos. Renato, hay dos aspectos. La elección de Ortega por cuarta vez, 20 años, sí, más 14 años que estuvo anteriormente. Sí. Bueno, y lo del tratado. A mí me parece que el tratado es una consecuencia de la resolución de La Haya. Honduras tiene derecho a una salida al Pacífico con mar territorial, zona económicamente activa y mar adyacente. Incluso, un paréntesis, nadie sabe a quién le venden los derechos de Honduras de la pesca de atún. Honduras, con su derecho al Pacífico, tiene una cuota mundial de atún. Y como no la puede pescar, la vende. Otros se aprovechan. Otros se aprovechan. Sí. Alguien la vende. Correcto. Como la piedra lunar que regalaron a Honduras, que no se sabe dónde está. Donde Pompeo venía. Bueno, entonces yo pienso que Ortega, que el Golfo no es importante para Nicaragua. Tiene 400 kilómetros de costa pacífica. El Golfo apenas es, y que ya estaba señalado por el presidente Moncada en el 1800 y algo, tomando la línea del volcán Cosiguina. Incluso se puso una boya donada por Taiwán en tiempos del doctor Suazo Córdoba. Una boya moderna que indicaba dónde porlo el pleito de los pescadores. Eso hace que El Salvador reconozca también públicamente y en un tratado, si se quiere, ratificando la resolución de La Haya. Eso es bueno para Honduras, pero no era indispensable. Honduras tiene por tratados internacionales de navegación marítima los derechos de salida y de entrada. Consecuentemente, el no reconocimiento de estos países era un ardid de carácter político regional y no
una justificación legal. Ah, pero no ficticio. El problema, el problema lo generaban y mira que aquí se le preguntaba a los jefes de la naval y ustedes piden permiso para salir al Pacífico. Ellos no lo admiten, pero sí había una tensión ahí. De acuerdo. La pesca seguirá siendo ilegal porque el manglar de Nicaragua es más virgen que el de Honduras, que ha sido destruido por las salineras. Entonces, el hábitat de la larva de camarón se desarrolla en el manglar. Entonces, los pescadores venden esa larva a las plantaciones de camarón que no tienen laboratorios artificiales. Entonces, hay 9.000 lancheros en esa zona. Y la solución es un acuerdo bilateral de pesca de larva, ¿va? Porque Nicaragua tiene menos desarrollado la industria camaronera, Honduras la tiene más desarrollada incluso que El Salvador. Incluso los salvadoreños van a pescar a la inmensa costa nicaragüense deshabitada y virgen en el manglar. Entonces, esto no tiene nada que ver con la línea que separa en la Bocana la salida de Honduras. No es cierto, pues, que los pescadores van a ir a Nicaragua a pescar libremente porque el reconocimiento de esa salida no determina las zonas territoriales de Nicaragua, que solo se puede pescar en el Pacífico con un permiso de la nación nicaragüense. ¿Está claro eso, no? Está claro que los pescadores hondureños no salían desde la sentencia de La Haya hacia la profundidad del océano a pescar. Nunca han ido a pescar ahí. La pesca se hace en la ribera, en los manglares, de la larva del camarón. Ahora, pero miren, para no enredar esto y que la gente comprenda. Entonces, la salida está reconocida por Nicaragua, muy bueno. Un país tiene que definir sus fronteras. Producto de este tratado firmado hace algunos días. Pero que cada tratado en cualquier lugar del mundo se firma bajo circunstancias exógenas y endógenas, ¿va? Depende del ambiente internacional y el problema interno. Y muchos tratados se han firmado incluso con gobiernos en transición de tomar el poder, en guerras. Por ejemplo, Lenin firmó un documento con los alemanes para retirar el ejército soviético de la Primera Guerra Mundial. La respuesta debería ser obvia, pero vale la pena preguntar para mayor comprensión de la gente. ¿Es bueno que Honduras y Nicaragua hayan firmado ese tratado? Es bueno. Además, ese gobierno que lo firmó antes de las elecciones es legítimo, es reconocido por todas las naciones, que era el tercer periodo de Daniel Ortega. Y este también es legítimo. Muy bien. Hacia eso vamos. Ahora vamos a las elecciones. Ortega tiene una rebelión parecida a la de Cuba, una rebelión ciudadana. No es cierto lo que dice Marvin de 300 millones de dólares. Con 300 millones de dólares toman el poder. Nicaragua es un país donde toda su población está recostada en el Pacífico. El resto del país hay muy poca población. Consecuentemente, la evolución política o la ebullición política se da en esa zona. Consecuentemente, es un país que no ha tenido democracia, lo que dice Marvin es correcto, ha vivido de dictadura y los espacios democráticos han sido tan cortos y tan limitados que no tienen una política democrática en la conciencia cultural del pueblo nicaragüense. Estaban acostumbrados a los Somoza y ahora este hombre, que son gobiernos de fuerza, con la particularidad que tiene la concepción izquierdista de organizar sus seguidores en aparatos de fuerza, en aparatos paramilitares, que lo tuvo también casi todas las revoluciones. Armar a los civiles o organizar a los civiles para sostenerse en el poder. En el golpe de 63 aquí se armó la Mancha Brava, ¿se acuerda? Sí. Que no tenían armas, pero andaban cachimbeando estudiantes. Es decir, toda revolución necesita un respaldo popular y si ese es minoritario, por los procesos de cambio que son rudos, violentos y antihistóricos muchas veces, o ruptura total del sistema, necesita un apoyo popular y consecuentemente organizan sus bases de esta manera. Solo así se mantuvo después de la revuelta desde hace algunos meses. Entonces, la 18 llegó un cansancio del gobierno de este hombre a través de lo que se da en todo gobierno, favoritismo, el familión, la corrupción, el abuso de las autoridades. Correcto. Todo eso se da cuando el proceso es largo. Una de
ventajas de la democracia es que cada X tiempo el pueblo puede corregir el mal gobierno, porque va a una elección. Ahí no se dio eso, él metió a la cárcel a los líderes. Hay más de 100.000 nicaragüenses emigrados después del 18 en Costa Rica. En Costa Rica hay alrededor de 1.100.000 nicaragüenses trabajando. En Estados Unidos hay otra cantidad igual. Es un país de 8 millones de habitantes. Y entonces, con esta elección señalada anticipadamente que no era correcto, porque él controla todos los poderes del Estado, controla las Fuerzas Armadas, la Policía, el Tribunal de Elecciones, la Corte Suprema, no dejó ver veedores más que los de los que simpatizaban con él. Como 200. 200. Los que simpatizaban con él. Y ganó. De Rusia, de Cuba y de países amigos. Una ONG azul y blanco que solo votaron el 18%, ellos dicen que ganaron con el 65%, etcétera, 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 etcétera. Entonces, Carlos, un partidito que se llama Camino Cristiano ya desconoció la elección, no sé si el PLC lo va a desconocer. Uno de los factores que quiero señalar aquí importante en esta historia es los gobiernos americanos. Cómo se equivocan los gringos en política exterior constantemente. Había un funcionario adjunto en el Departamento de Estado para América Latina que se llamaba Otto Reich. Otto Reich terminó delincuente con un contrato aquí de Latin Model en la telefonía nacional, en Hondutel. Pues este señor empezó a meter preso a todos los presidentes de Centroamérica, con el objeto de ganar puntos en Washington y pasar a secretario de Estado, ¿verdad? Él era subsecretario para América Latina. Otto Reich persiguió a Mireya Moscoto en Panamá, persiguió a este muchacho Portillo de Guatemala, persiguió a los salvadoreños, a todos, todos están en el exilio. Costa Rica Figueres. Y Costa Rica Figueres. Y a Miguel Ángel Rodríguez. Murió Chico Flores en la cárcel. Ahí hay 4 presidentes que salieron presos. Y metió a Alemán a la cárcel, acusado de corrupción. Alemán estuvo 3 años preso, lo sacaron libre. Me imagino con algún acuerdo político, no le comprobaron nada, pero destruyó el liderato del Partido Liberal que se había unificado de 5 partidos donde yo fui actor principal con el presidente Carlos Roberto Reina, que era considerado el líder de ese momento del liberalismo centroamericano. Entonces nosotros unimos 5 partidos liberales alrededor de Arnoldo Alemán. El PLI, ¿usted se acuerda del PLI? Partido Liberal Independiente. Claro. Partido Liberal Constitucionalista, Partido Liberal Nacionalista. Bueno, eran 5. Y lograron la victoria. Pero como ahí no hay cultura democrática, tienden a dividirse en múltiples partidos con un afán oportunista del poder o de cuotas de poder. Y eso ha venido a debilitar. Y el sandinismo más orgánico, más organizado, más ideológico, o por lo menos con una cultura de lucha, se galvaniza y obtiene un triunfo constantemente. Mientras hayan elecciones, Ortega puede ganar porque la fuerza, el autoritarismo y la imposición se va a imponer siempre. Él no tiene remordimientos. Ortega no tiene remordimientos ninguno, de lo que hace ni le da miedo. no. Además, sabe que tiene el respaldo de Rusia. Pero eso no sirve. ¿Qué exporta Nicaragua? Ahora, pero ¿Qué exporta en mire, economía Nicaragua? Para que vea lo que viene. Nicaragua exporta muy pocas cosas. Ganado, azúcar, un poquito de camarón, café, un poquitito de café y turismo. Y esta Ley Renacer, que se la van a aplicar, que se creó para aplicársela, le corta el financiamiento externo, con la deuda actual no sale porque los países que lo pueden apoyar ya tienen enormes deudas. Él compró hace 4 o 5 años, 4 años, un armamento más o menos en $5.000 millones a los rusos, incluyendo tanquetas. ¿Se acuerda de eso? Sí, me acuerdo, claro. ¿Se acuerda? Y helicópteros. Y helicópteros y ese cohete tierra-aire. Los SAM. Los SAM, pero se llaman no sé cómo en Rusia. El caso es que ya está con una deuda grande con los rusos.
Turquía es una cosa que no se sabe porque cuando se hace con los gringos, se hace con los rusos y él juega, ese va por la situación geográfica de ellos, ¿verdad? Sus fronteras en el Mediterráneo Oriental y su frontera con Rusia. Y China creo que tienen un pedazo. El caso es que ¿quién le va a ayudar? Venezuela está quebrada. Cuba está quebrado. La revolución de Cuba está en crisis. Con los chinos continentales no tienen una relación profunda, ¿verdad? Bueno, Nicaragua reconoce a Taiwán. le voy a decir un asunto interesante. ¿Quién es el representante comercial de China en Honduras? No sé, yo no sé. Carlos Catán. Carlos Catán, líder cachureco. Entonces a los chinos no les importa el comercio o la ideología, lo que les importa son sus intereses. Consecuentemente, Carlos, entonces lo que nos estás diciendo es que si Estados Unidos aplica la ley Renacer, tienen que convocar a elecciones porque el país va a entrar en una crisis que puede desembocar o en una insurrección que termine en un golpe de Estado o en una crisis de hambruna cuyo receptor más importante es Honduras y Costa Rica. Entonces, ¿qué debe hacer Honduras? Honduras no debe opinar sobre el proceso electoral nicaragüense porque no es de su incumbencia. Hay que respetar la autodeterminación, aunque sea con violencia. Honduras lo que debe exigir respeto a los derechos humanos, respeto a las libertades, poner en libertad a los presos políticos, poner en libertad más de 100, 200 y pico de muchachos presos desde el 18, derechos humanos, y apegarse a las resoluciones de la OEA. Sin embargo, el tratado debe ratificarlo porque se ha hecho en tiempo y forma con autoridades legítimas. y si Honduras asume esta postura que usted plantea, ya Nicaragua lo aprobó el presidente y lo ratificó el Congreso, no se puede echar para atrás. No, ya no se puede echar para atrás. Es decir, y no hay interés de echarse para atrás. Por el contrario, una relación tan cerca, en una frontera de 600 kilómetros terrestres, no puede verse en conflictos, porque eso sí es grave. Un conflicto entre Honduras y Nicaragua simplemente polariza la fuerza y nos vamos a un problema mayor. Honduras se ha abstenido en el tema Nicaragua en la OEA en las últimas semanas. ¿Debe ser esa la posición de Honduras, abstención? Sí, y la gente comprenderá que en virtud de nuestra cercanía y nuestras relaciones múltiples, no podemos intervenir, así como ellos no deben intervenir en Honduras. Me parece que esa posición. Sin embargo, las condenas que haga la OEA o las satisfacciones que pueda tener en organismos internacionales deben ser apoyadas por Honduras por la mayoría. Entonces no debe abstenerse, Carlos. No, en los organismos internacionales no. Organismos internacionales, si se abstiene, tiene que cumplir las resoluciones. Una cosa es que yo no apoyo una resolución y otra cosa es que no la cumpla. Las resoluciones se cumplen por el esquema mayoritario de estos organismos. Se tiene que cumplir, aunque a mí no me gusten. Pero en la votación pueden manejarse una teoría de abstención y de no condena por la justificación de los conflictos derivados que puedan generarse en una relación tan profunda entre estos dos países. Porque si se anarquiza Nicaragua, y bueno... Aquí vienen miles de nicaragüenses. Miren en los 80 qué pasó. Miren en los 80. Pero es que yo creo que hay principios internacionales de no meterse en problemas de otros países. Sí, pero cuando se violan los derechos humanos ya no hay islas. Sí, ya no hay islas, no hay islas. Sí, pero también... Hay convenios internacionales... O sea, esas son doctrinas, México la aplica, independientemente todo el mundo de eso. debe de aplicarlas. Hasta tienen una doctrina el que Estrada, no lo los aplica, mexicanos. recibe sanciones. Mira la cuenta del milenio, cómo nos han quitado la cuenta del milenio por no respetar derechos humanos. ¿Cuánto significa eso, Marvin? 300 millones por 10 años son 3.000 millones de dólares. Solo una vez la dieron. 75.000 millones del empleo hemos perdido. Y la dieron a cambio de que Maduro condenara a Cuba. Y entonces que el gobierno va a reconocer a Ortega en esta última elección. Yo le decía ayer a su periodista Mario Landa, el gobierno tiene una política de buen vecino con Nicaragua. El presidente Ortega se lleva muy bien en relaciones de país a país y de gobierno a gobierno. Desde antes, desde los tiempos de Pepe. No en segundo lugar, en la crisis política de resultados de la reelección, el presidente Ortega fue el primero que reconoció a Juan Orlando Hernández como presidente. Después ha habido una política de relaciones alrededor de crear la zona inclusiva del Golfo de Fonseca
entre Sánchez Serén, Ortega y Juan Orlando Hernández, se creó una gran comisión para crear una relación de convivencia y desarrollo del Golfo de Fonseca, donde había una relación bilateral muy importante. En otro lugar también está... Marvin, hace 20 años está esa comisión que Honduras no ha participado. El otro elemento es... Desarrollo integral del Golfo de Fonseca se llama. Nicaragua tenía problemas de vacunas, Honduras le prestó 100,000 vacunas recientes, le vacunó a la gente en la frontera, una política de buen vecino. Después viene la creación del tratado, y ese tratado, aunque siempre, de acuerdo a los derechos del mar, nosotros tenemos derecho a salida del mar siempre, independientemente de que haya cortes interamericanas de justicia, internacional de justicia, los derechos del mar le permiten a salida a Honduras al mar. Pero también el tratado delimitó las fronteras terrestres y marítimas, pero faltaba que los gobiernos se pongan de acuerdo. Y eso es lo que ha faltado, y en ese proceso se está. Hay que delimitar la frontera con Cuba, con Jamaica y con otros países, porque son mandatos internacionales para evitar conflictos. Entonces, bajo ese esquema, el Congreso de la República, yo tengo entendido que en esta semana va a ratificar ese decreto. Mira, el problema ese es un tema, porque yo creo que hay dos temas diferentes. ¿Quiénes somos nosotros para reconocer o desconocer un gobierno que se eligió en elecciones? Porque solo los problemas de Nicaragua los conocen los nicaragüenses. No, mira, ese argumento de que no hay intervención internacional... Es que yo conozco los génesis de por qué el conflicto en Nicaragua. Desgraciadamente aquí no lo podemos desarrollar por cuestiones del tiempo. Hay otros matices ahí. Pero lo que nos estás diciendo es que el gobierno va a reconocer. Sí, entonces el gobierno no ha reconocido hasta ahorita porque los resultados oficiales no han terminado. El día que el Consejo Superior Electoral de los resultados oficiales, el gobierno se va a pronunciar sobre el caso de Nicaragua. Y lo más seguro, de acuerdo a estos antecedentes que le digo, la buen vecino, la buena relación, es que el gobierno va a felicitar a Ortega, porque quien reconoce al pueblo nicaragüense, al gobierno nicaragüense, es el pueblo nicaragüense que votó. Los demás son interpretaciones de distintas tipologías. Ahora, hay una realidad en Nicaragua. Hay una realidad en Nicaragua. El familión, la familia de Ortega ha abusado de poder. Creo que sí se han violentado derechos humanos, producto de las confrontaciones. La cuestión de meter presos a la oposición independientemente de las causales. Pero lo que sí es cierto, que en correlación de fuerza, ningún partido político estaba preparado para ganarle al sandinismo. Bueno. Lo que sucede es que hay toda una también... Okay. ¿Y la postura en la OEA cuál será? Abstenerse. Abstenerse de intervenir en Nicaragua, porque creo que Honduras ya vivió ese elemento. Carlos, yo esa relación de Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega nunca la comprendí. Mira, el segundo mandato de Juan Orlando Hernández, después de toda aquella crisis que vivimos, el primer presidente latinoamericano que reconoció el triunfo de Hernández fue Ortega. Bueno, el presidente Zelaya, cuando fue golpeado, fuimos a Nicaragua. Ahí nos brindaron un hotel que usted conoce, se llama Las Mercedes. Frente al aeropuerto. Claro, ahí he estado. Habíamos unas 15 personas alrededor del presidente. Y nosotros estamos en El Dorado, allá de los pobres. Se quejó de que el trato de Daniel a Zelaya y su equipo, donde yo me encontraba, no fue de apoyo decisivo. Que más sentía que más bien lo estaban vigilando. Cuando el presidente Zelaya se trae a Locotal para entrar por Danlí, el pueblo cotaleño ya no aguantaba la cantidad de seguidores de Mel que llegaban allí y no había sanitarios, no había comida, no había atado, y ya estaban copados instituciones deportivas. Entonces había un malestar creciente. Eso obligó al presidente Zelaya a intentar, ¿se acuerda?, un ingreso en un jeep. Correcto, me acuerdo. Pero no hubo el trato de solidaridad que se suponía que un gobierno de izquierda con otro o simpatizante o democrático pudiera haber normalmente. Porque no. Usted viene el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica es un país que tiene 1,5 millones de nicaragüenses. Y Costa Rica ha rechazado las elecciones y va a desconocer el gobierno. Ahora, ¿qué pasa con la geopolítica? Pues no, ya después me hablará de la geopolítica. Porque lo que dice Marvin, porque si los gringos ordenan una cosa y este gobierno anda en alas de cucaracha con los gringos, va a tener que aceptar el dictado norteamericano de la política regional de la comunidad. ¿Cómo se va a obtener un gobierno que está saliendo, que está publicando un libro en Estados Unidos en vez de publicarlo aquí? Es que ya se va, pues. Ya se va y quiere las mejores relaciones con los norteamericanos.
¿Quién es el poder real en esta región del mundo? ¿Los rusos? ¿Los turcos? No, estamos claros en eso. Estamos claros. La hegemonía, el 90-80% de nuestras exportaciones va para Estados Unidos. 1 millón y pico de hondureños mandan 10.000 millones de remesas. Bueno, pero mira lo que está diciendo Marvin Ponce, que pero lo está diciendo porque yo creo que él sabe. Nos vamos a abstener ahí de cualquier condena a Nicaragua en la OEA. Eso está bien. Eso está bien. Y se va a reconocer el triunfo de Ortega. Entonces lo mejor sería seguir en ese nivel de abstención. Además, el gobierno puede dejarle esa pelota al nuevo gobierno si dentro de 20 días hay una elección. ¿Por qué tiene necesariamente que hacer un reconocimiento apresurado cuando todo el mundo falta lo que dice Ponce? Puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser... Graco Pérez quiere intervenir. Hay que investigar eso. Graco Pérez quiere intervenir después de la pausa comercial. El doctor Graco Pérez continúa con el análisis aquí en Frente a Frente. Atentos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Usted puede leer todas estas noticias entrando a tunota.com. Juntos hicimos historia, el libro que presentará el presidente de Honduras en Estados Unidos. ¿Cuándo lo presenta, Marvin? Hoy, ¿verdad? Hoy a las 10 de la mañana, creo yo. Juntos hicimos historia, el libro que presentará el presidente de Honduras allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, para que lo lean en español. Coronavirus, Honduras llega a 376.676 casos de COVID-19. Otras noticias que puede leer usted con tranquilidad y amplitud en tunota.com. Salud confirma la muerte de 6 personas por dengue grave en Honduras. Y Facebook elimina política, salud y religión de su segmentación de anuncios. Por cortesía de Banco de Occidente, reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Graco Pérez dice que el tratado marítimo firmado por Ortega y Hernández no debe ser ratificado, que sea el próximo gobierno. Marvin Ponce cuestiona a Graco y dice que la próxima semana el Congreso hondureño ratifica ese tratado y que además Honduras va a reconocer a Ortega como presidente de Nicaragua después de esta elección que se produjo el domingo y que ganó Ortega sin adversarios y que se abstendrá de cualquier condena a Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. Mientras que Carlos Montoya le sugiere al gobierno dejar que las cosas avancen. Hay que ratificar el tratado. Claro, ratificar el tratado. Y el reconocimiento postergarlo hasta después del nuevo gobierno. Y que sea el nuevo gobierno. Sí, mientras tanto seguir los lineamientos de la Organización de Estados Americanos. No votar en contra de lo que decida la mayoría en la OEA. Obligación de cumplir los mandatos. Sí. La carta de la OEA, sí, fundamental. Graco listo para intervenir después de estos consejos comerciales porque nos atrasamos. Bueno, un panorama interesante de estudiar y de análisis, el que desarrollamos en este momento, en este asunto de la relación Honduras-Nicaragua. Graco Pérez, adelante. Sí, gracias. Bueno, aquí hay una relación directa, y eso no hay que desconocerlo, entre el tratado, el reconocimiento al gobierno de Nicaragua y, por supuesto, hay temas geopolíticos. Ahora, si hay reconocimiento del gobierno, va a haber tratado. Si no hay reconocimiento, obviamente no va a haber tratado. Si hay abstención, va a haber tratado. Entonces, seguramente eso es lo que vamos a tener. Ahora, ¿cómo se va a aprobar en Honduras en el Congreso? Virtualmente, un tratado marítimo donde solamente van a decir suficientemente discutido, se aprueba, queda aprobado. Así es que queremos, o queremos una reunión, una asamblea presencial, donde lleguen las autoridades a explicar qué fue realmente lo que se negoció, porque yo creo que hay más atrás de esta negociación. Luego, con algunas menciones del abogado Montoya. Bueno,
La piedra lunar, solo para referencia, está en Chiminique, para los que la quieran ir a ver. Ahora, Ortega ¿Dónde está la negoció piedra? Chiminique. en el Chiminique, ahí la pueden ir a ver. Ortega La obra de la negoció, esposa de Carlos Flores. correcto. Ortega negoció el Golfo con el tema del Caribe. ¿Por qué? Porque había una discusión ahí que Colombia no quiere reconocer la sentencia en el Caribe y Nicaragua quiere que Honduras la reconozca, pero él no quería reconocer los derechos de Honduras en el Pacífico. Entonces esa fue parte de la negociación. Ahora, ¿qué sucede con Colombia? Colombia ha sido uno de los principales aliados de Honduras en la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué va a suceder en las relaciones triangulares Estados Unidos, Colombia, Honduras? Y recientemente estuvo aquí el fiscal, ¿verdad? Ayer, de Colombia. Que yo creo que eso es parte de lo que está ocurriendo ahí, de cosas que se discuten al margen, ¿verdad? Luego, el tema del Pacífico. Honduras siempre ha tenido derecho, como lo dice el abogado Montoya, sobre sus aguas en el Pacífico, que nunca las ha ejercido. Un tratado no va a hacer que las ejerza. Lo que Honduras necesita es desarrollar realmente su flota pesquera. Y como él lo planteó, la gran pregunta es, ¿está Honduras concesionando la pesca de atún en el Pacífico? ¿O son los barcos chinos y otros barcos los que están explotando libremente los recursos de Honduras? ¿O alguien está otorgando concesiones y se está beneficiando de ellas? Porque al final ese es el tema. Aquí no es tanto la firma no firma. O sea, si lo vemos como tema de soberanía, por supuesto es importante, pero más allá es un tema de recursos naturales, recursos que le pertenecen a nuestra población, una población que en el Golfo de Fonseca vive condiciones de pobreza y que podría tener mejores condiciones si se aprovecharan realmente los recursos en el Pacífico, y para eso igual Honduras puede otorgar concesiones, pero tiene que beneficiarse al país, no personas particulares. Entonces por ahí hay otro tema también del interés de algún sector con la firma de este tratado. Luego, mire, usted puede, claro que beneficia un tratado, pero usted puede negociar muchas cosas, ¿verdad? Usted puede tener derecho a 5 millas y puede negociar 3. Por supuesto, la otra parte feliz, ¿verdad? Es que usted pierda 2. O sea, no solo es si necesitamos tratado. Además, la sentencia de la Corte establece que podemos volver a la Corte si no se llega a un acuerdo entre las partes interesadas, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Podríamos ir nuevamente a la Corte. Ya El Salvador pidió una revisión después de la sentencia y la Corte rechazó la revisión. Sí, pero estoy hablando de la parte que quedó ahí, que pertenecían a Bocana, los 3 países y la proyección. No, El Salvador ya está claro. O sea, hay una sentencia y no necesitamos que un país nos reconozca nuestros derechos cuando tenemos una sentencia. Bueno. Luego, el otro tema. Venezuela, Estados Unidos ha dicho que no quiere que El Salvador se le convierta en otra Venezuela. Nicaragua prácticamente ya se convirtió en otra Venezuela. Entonces, ¿a qué le está apostando Honduras? Costa Rica ya dijo que no reconocía el gobierno de Nicaragua. ¿Qué posición va a asumir Honduras? ¿Cuál es el interés nacional de Honduras? Es que eso es lo que tenemos que ver en función del reconocimiento. No es que se lleva bien el señor Juan Orlando Hernández con el señor Ortega. O sea, ¿cuál es el interés de nuestro país? Y ahí están los indicadores. Miren, no podemos entrar a la cuenta del milenio. ¿Por qué? Por corrupción, por limitaciones en prensa, por limitaciones en sistema democrático. O sea, ¿qué queremos? ¿Cuál modelo queremos? ¿Queremos un modelo democrático o queremos un modelo similar a a Nicaragua? Entonces tenemos que definir posiciones. No, eso no Yo creo que tenemos que asumir. Honduras Y mire, que México, permítanme si ustedes ya hablaron bastante, México ya que tiene una doctrina Estrada, igual no la aplica. Honduras no tiene ninguna doctrina. Honduras, la doctrina que se ha aplicado a través de los gobiernos, y esa es la realidad que estamos viviendo hoy como país, es la del beneficio personal de los gobernantes, de los sectores que están en el poder en un momento determinado. Entonces, tratemos de mejorar nuestro sistema democrático. Acerquémonos a la comunidad internacional. Y si la comunidad internacional está cuestionando toda la situación en Nicaragua, y para nosotros es evidente, ¿por qué vamos a reconocer un gobierno que no es democrático?
O sea, eso de la autodeterminación de los pueblos es un principio del derecho internacional, pero hay casos en los que no es aplicable. Por ejemplo, la violación de derechos humanos, no respetar las garantías políticas de todas estas personas que tienen en prisión Ortega. O sea, eso le da a la comunidad internacional la posibilidad de intervenir en los asuntos de un país donde su población está siendo afectada. Entonces, nuevamente, ¿cuál es mi posición? Y aquí hay 3 posiciones claras. No ratificar el tratado, no reconocer al gobierno de Nicaragua y nosotros mismos dar un ejemplo de democracia en las próximas elecciones. Porque hacemos lo mismo que están haciendo en Nicaragua, entonces obviamente reconozcan al gobierno de Nicaragua y firmen el tratado. Fíjate que yo creo que Carlos Montoya, antes de venir al programa, leyó la posición de Argentina sobre Nicaragua y vino a No solo repetir Argentina, aquí el Perú la también. posición de Argentina. El Perú Mire, también. es que Argentina, Perú está en contra. Argentina reclama gobierno de izquierda. respeto de derechos humanos en Nicaragua y no se pronuncia sobre elecciones. Así es. El gobierno del presidente Alberto Fernández en Argentina, a través de su Cancillería, reclamó que el Estado de Nicaragua debe respetar los derechos humanos de sus ciudadanos sin hacer referencia a los resultados electorales en el que el caudillo sandinista Daniel Ortega garantizó su 4º mandato consecutivo. Ahí está, y lo tiene de referencia, sí. ¿Eso es lo que está planteando usted para Honduras? Correcto. Y Castillo del Perú no rechaza las elecciones. Y Pedro Castillo de Perú, miren cómo es una cosa. Pedro Castillo De izquierda. se suma a la correcto, de izquierda, se suma a la condena continental contra Daniel Ortega. Así es. Qué raro todo eso, ¿no? Bueno, Pero Argentina nosotros... tiene un tema también en la OEA y es el tema de las Islas Falkland o las Islas Malvinas, que ellos van a introducir ahí un documento de resolución también. O sea, todos los países juegan sus intereses. Aquí lo importante es que cada país vele por su interés nacional. Okay. No por el interés de un grupo en el poder, de un partido político, sino que pensar... Sí, lo que pasa es que en Honduras la política exterior la maneja el presidente, entonces el presidente va a definir lo que crea conveniente. De eso pero debe ser, no lo hace dueño del debe país. ser Sí, pero consecuente. es que vos como opositor puedes decir lo que querás, pero que aquí se va a tomar la decisión que más corresponde al país. No, pero Marvin, no es Aquí así. estamos hablando de Graco tiene razón. Marvin, si empezamos a ¿Vos, política, entonces... ¿Embajador a dónde fuiste vos? ¿Embajador o fuiste canciller? En o qué? ningún lado, Ah, bueno. en ningún lado. No, pero En Marvin, ningún lado. vamos, espérame, Graco. El Graco tiene razón. La buena política es lo que el pueblo recibe beneficios. Cuando nosotros decimos, y 1000 años de estar diciendo lo mismo, vamos a entablar relaciones con todos los países del mundo siempre y cuando convengan a los intereses nacionales. ¿Hemos dicho eso? Sí, pero es que el pueblo hondureño con el pueblo nicaragüense tiene buenas relaciones. Nosotros tenemos... El pueblo hondureño con el pueblo nicaragüense tiene buenas relaciones. Hay antecedentes consolidados. Cuba. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Cuba. Sí. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Sí o no? Sí. Ok. Pero esto es tan reciente. Venezuela con Guaidó. Esto es tan reciente que definitivamente solo se justifica una actitud en función del bienestar del pueblo hondureño en su relación con Nicaragua. Eso quiere decir que podemos congelar el reconocimiento de ese gobierno, mantener las relaciones económicas, sociales, culturales. Congelarlo no, a favor o en contra, pero hay que tomar decisiones. O dejarlo Porque que el otro nuevo país- gobierno... Ya, Costa Rica, ¿por qué dice que está en contra? Porque Costa Rica tiene un problema de 150 años de limítrofe con Nicaragua, que No nunca ha solo estado en la, eso, tiene la 1.100.000 migración. nicaragüenses La migración. adentro. Sí, porque ocupan mano de obra barata. No, pero también... Porque Costa Rica, como ha crecido tanto y como Oíme, llegó tanto pero colombiano, también tanto puede- dinero del narcotráfico, Los Costa Rica... problemas de Toda esa También gente creció que económicamente. está fuera de Y los- Nicaragua es contra Ortega. Y le puede crear un problema al gobierno costarricense. Lo que te quiero decir que en política exterior, ¿por qué no dejamos a 20 y pico de días de las elecciones que el nuevo gobierno analice con más profundidad la situación, que este gobierno se abstenga en Nicaragua, en la OEA, pero que cumpla las resoluciones que salgan de la OEA? Si ganara su partido libre, ¿qué haría en este caso? ¿Carlos es liberal o es libre? Es libre. Yo soy ¿Es libre. libre? Libre, sí. ¿Qué va a Ay, hacer ¿por qué me dijo que seguía siendo liberal? Doctrinariamente soy liberal. Doctrinariamente. Sí, 95% es libre, es liberal. Si gana Mel va a reconocer a Ortega.
Y Marvin, sé, ¿usted no es sé. oposición o No es sé. parte del gobierno? ¿Cómo está su situación ya que está identificando aquí como oposición y quién, No, yo soy quién parte del gana, quién gobierno. pierde? Yo soy parte del gobierno. Es parte del gobierno. Ah, bueno, entonces no es oposición, entonces es No, nacionalista. No, no. No, no soy nacionalista. Soy ¿Qué parte va a del gobierno. Es hacer? nacionalista. ¿Qué Ah, va a no, hacer no, el no. presidente Zelaya? Va a Nunca responder- he sido Espérame. doña Xiomara, como gobierno, va a responder a la realidad. Yo te hablaba antes de los endógenos y exógenos, ¿va? De la realidad que se presente Y es que él piensa, pues. en ese momento. Hombre, es un líder nacional. Sí, pero- Deberías de respetarlo. No, pero no es que va. Con el caso de Ortega, si Ortega lo acogió en Nicaragua en su primer momento, hombre, como no va a reconocer. Lo mismo va a pasar. Te estoy diciendo, Entonces, yo no- te estoy diciendo que depende de las coyunturas, depende de las situaciones. Si yo quiero quedar bien ¿Qué más con la coyuntura que la del empresa golpe de privada Estado? y ¿Qué- quiero quedar bien con el sistema financiero internacional y me están dando una orden de no reconocerlo, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué más beneficios de Honduras? El establecimiento de es que relaciones al armoniosas gobierno- y endógenas al gobierno- o un problema al gobierno hondureño que- nadie bueno, usted tiene un caso es de que al error. gobierno hondureño Te voy a nadie le está dando contar- órdenes. te voy a contar un error. Estados Unidos es la Cuando potencia vino y fijó su posición desde hace meses. Hillary Clinton a San Pedro Sula. Honduras se desgarró la camisa por Cuba para que integrara la OEA. Carlos Sosa Cuello, yo lo recuerdo, yo cubrí esa reunión, sí. Cuba no le interesa. Y estar a en Cuba OEA. no le interesó. Digo, no nos interesa No pertenecer a la OEA. No Es cierto queremos eso. estar en ese grupo de el cadáver. incondicionales, etcétera, etcétera. Entonces, de repente nos metemos en rollos que no le interesan a la realidad interna del país. Nicaragua es nuestro vecino, son nuestros hermanos, son centroamericanos. Debemos de velar fundamentalmente en que se respeten Carlos. los derechos humanos. Pero mira, yo creo que la decisión que va a tomar Honduras es muy... esto lo cuestiona Graco y tiene toda la razón, muy personal. Del No presidente puede. Hernández, que está muy Presidente, agradecido con sí, Ortega. Mira. pero está más agradecido con el futuro de los Estados Unidos. Porque cree que va a editar un libro allá y no aquí. También debe estar. Ajá. Debe estar porque Y eso la también presión va que a viene de tener allá, esa ley, influencia en las próximas esa elecciones. ley que acaban de aprobar, pero a matacaballo, el Senado y el Congreso, es un mensaje duro, porque eso significa un cerco financiero, económico, brutal para Nicaragua, cuyo 90% de sus renglones de exportación es para Estados Unidos. Es otro bloqueo. Otro bloqueo grave. Grave. Y no tiene amigos que le vayan a resolver a la crisis actual un apoyo económico sustantivo. Entonces tú dices, ¿qué necesidad tiene Honduras de ponerse en contra de la comunidad internacional? Así es. Que se haga el loco, que ponga a dormir ese proyecto hay para que que el tomar- nuevo hay que tomar- gobierno tome la Los decisión. serios toman decisiones. Ah, bueno. Es loco. Es lo que te digo. ese- Ahora, si quiere problemas, que lo haga. ¿Y problemas por qué? Con la comunidad internacional, No, hombre. pues si cada país fija su posición. Mira, Y nosotros somos vecinos. oíme. ¿A Argentina qué le puede interesar con Once. Nicaragua? Cuando A Perú tenés que le puede interesar a Nicaragua. una presión internacional sobre el presidente de Honduras de muchas cosas que no quiero repetir y no quiero ofender a nadie, es muy difícil las relaciones. Sí. Cuando tenés un congreso No, con además, gente- además, ¿quién reconoció la reelección? No, y hay el presidente ¿Quién no- de la quién no reconoce la Comisión de elección? Relaciones Exteriores. Estados Unidos, sin Estados Unidos. Oíme, no Marvin, estaría en el poder presidente de la Comisión de- actualmente Juan Orlando Hernández. El No, presidente- no hay embajador en Estados Unidos. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano es Meneses. ¿Ya? Sí. Bueno, ese ha firmado documentos contra el gobierno de Juan Orlando. Sí. Hay, Es decir, no estás hablando cuando el presidente, el delegado de la presidencia dice que aquí se han perdido 3.000 millones de lempiras en el asunto de la pandemia de dólares, perdón. Estás hablando de una acusación gravísima, pero gravísima. el doctor no Ca- es un juego que Carlos Montoya lo dijo, Marvin Porber lo dijo o Graki lo dijo. Es el gobierno norteamericano que dice Los Estados que Unidos, aquí se perdieron 3.000 millones. Oíme, No, eso es, cualquier... eso es un invento del FOS. Yo le digo, Ese no es, es un ese invento no del es el FOSDE. Sí, yo era presidente Es del el FOSDE. Yo era escúchame, presidente de la Junta muchacho, Directiva del FOSDE cuando es el ocurrió eso. delegado del presidente de los Estados Sí, porque Unidos repiten lo que aquí para el dicen alguna gente Triángulo sin Norte. criterio técnico. Nosotros cuestionamos Entonces, el informe del ante FOSDE una siendo acusación- directivo. Yo era presidente de la Junta Directiva del FOSDE cuando Ay, inventaron esa cifra. Ah, Esa cifra no ante tiene una sustento. acusación Porque esa de cifra esa naturaleza,
verdad o mentira de esa naturaleza. Que hay corrupción, hay ante corrupción. Una, Que hay mal manejo de fondos, hay mal ante manejo de unas fondos. comisiones Pero- agresivas del Congreso Demócrata, que no es el mismo que había Pero contribuido. poquito, Marvin. ¿Ah? Tenés Pero lo- poquito. No, se robó Hay bastante. corrupción, pero Ok, poquito. No, mira, bastante tengo que ir a roba. una pausa. Aquí lo que está diciendo No. Carlos Montoya es que tenga cuidado Hernández, que esta decisión sobre Nicaragua no debe ser un asunto de sentimientos personal, que No, pero no es no. así, es que no es así. sino de Estado, y que además Él debe que ser tenga inteligente. cuidado si desafía a la comunidad internacional porque lo pueden Sí, agarrar porque ellos son los enemigos de gringos. Juan Orlando, son opositores, entonces No, quieren si que más bien hagan le lo que estoy ellos digan. aconsejando en bien. Esto no es cuestión de amistad, esto es cuestión de realidades y de ya- interés nacional. Este internacionalista No es de- está interés diciendo que Estados Unidos no reconoció la reelección. Claro que la reconoció. Si Por eso es que Estados Unidos dio el tenemos golpe de hablando Estado y no lo poder. reconoció. Ok, vamos a la pausa. Estados Unidos dio el golpe de Estado y no lo reconoció. Bueno, aquí me está recordando mi amigo el economista Julio Raudales, vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad, que la partida confidencial ahora se llama Asignaciones Globales y es de unos 800 millones de lempiras. Por Y la sin- devaluación Y está sin bien. rendición de cuentas, sin auditoría. Además de las Oíme. donaciones que pasan por cada Óyeme, presidencial. con razón, hombre, hay como 16 que quieren ser presidentes de la República. Óigame, además de las donaciones bilaterales que pasan por cada presidencial. Ok. ¿Quién ganará las elecciones el 28 de noviembre? Bueno, mire, yo he estado viendo las encuestas privadas que están haciendo y... Las suyas. No, mías no. Usted las hace. No. Bueno, hay varios. Avancemos por el tiempo. No, va a ganar Narritito Afura. Narria Fura. De 8 puntos para arriba. 8 puntos para arriba. Sí. Carlos, ¿y usted qué Es que, cree? mire, tiene los grupos económicos, tiene el poder del gobierno, tiene la infraestructura organizativa más Ajá, y fuerte si no que tiene hay. los votos de la gente. Pues tiene votos. Es que, No, pero- es que esta campaña está diseñada para el voto duro y para un gran abstencionismo. Mire, Ok. el apoyo del Partido Nacional que dirige Juan Orlando es muy limitado para Tito Asfura. A tal grado que presentó una moción de pagarle a unos empresarios unos terrenos por 30 y pico de millones de lempiras, de los cuales se supone que iba a ir parte a su campaña. Eso lo rechazó la comunidad. No creo que tenga un apoyo sustantivo. Usted ve la campaña que no tiene la agresividad que ha tenido antes en los medios de comunicación de ningún partido, ¿va? Mucho menos del Partido Nacional. Las encuestas que yo he visto del sector privado, que son serias, promedio es 20 puntos. Eso es bastante. Del que está arriba. Del que está arriba ¿Sobre el Xiomara, segundo? Sobre el segundo. Y Yani no levanta. Yani no levanta. La alianza con Narrala es significativa en todo lo que se llama la costa norte. Lloro, Atlántida, Colón, Cortés. Y eso significaba un fortalecimiento de la candidatura de Xiomara por cuanto era una zona minada para libre, en el sentido de que no éramos mayoritarios. Entonces, Hay dos departamentos que gana Tito Asfura, que es Francisco Morazán por 2-3 puntos y Intibucá. En el resto pierde por alto margen. El margen más pequeño que se puede dar, digamos, en Choluteca es de 14 puntos. Carlos, ¿qué debemos esperar de un gobierno de Xiomara Castro, de libertad y refundación? Primero, un gobierno de unidad nacional para reconstruir el país. El país está destruido económicamente y es inseguro. Hay 400 niños, dicen los periódicos, que ya no van a la escuela, 400.000. Entonces, reconstruir el país es la prioridad. Eso significa refinanciamiento de deuda, reubicación de presupuestos, con participación de todos los sectores dentro de un marco de absoluto respeto a los derechos humanos para recobrar la cuenta del milenio y tener un gobierno realmente democrático en el país. ¿Tendremos constituyente, Carlos? No, no hay condiciones. ¿No ha prometido constituyente Xiomara Castro? No hay condiciones. No hay condiciones. En todo caso, tendría que ser derivada en el momento oportuno. ¿Sabe cuál es la Doña derivada? Xiomara no quiere constituyente, pero Mel sí. La derivada Congreso es un se congreso transforma. paralelo. No. La derivada es que una comisión edita un proyecto, se socializa, se nombra una constituyente que lo apruebe y eso se entra en vigencia
en el siguiente gobierno. Carlos, ¿y esa propaganda de los nacionalistas que un gobierno de Xiomara significa comunismo para Honduras? No, en Honduras, como en todo Centroamérica, ni Daniel Ortega, que es marxista-leninista, ha podido implementar en Nicaragua, que es un país más fácil por su relación de pobreza, implementar un esquema marxista-leninista. El marxismo-leninismo está obsoleto en el mundo. ¿Qué visualizas en la relación con Estados Unidos en el escenario que Xiomara Castro sea la presidenta de Honduras a partir del 27 de enero del otro año? Honduras tiene que participar en el Triángulo Norte y generar empleo, educación, salud y derechos humanos. Eso es la política de la aprobación de 3.000 millones para esta región del gobierno de los Estados Unidos. ¿Se abren relaciones con la China continental, Carlos? No hay condiciones. ¿Seguirá la relación con Taiwán? Sí, y refinanciamiento con apoyo de los Estados Unidos de la deuda externa, que es muy grande. Está en 15.000 millones y la deuda interna está como en 5.000 millones. Y la deuda del Distrito Central está en 4.500 millones de lempiras. Todo eso tiene que reunirse con apoyo de la banca, donde Estados Unidos tiene una influencia significativa. Pero hay otro escenario, Renato. La venida del fiscal de Colombia para aquí ayer no es aislada. Ajá. La creación de la Comisión contra la Corrupción. El delito transnacional. Y todo eso, correcto, es que todo eso lo abordaron. Y también la Comisión contra la Corrupción que está creando en el Triángulo Norte de Estados Unidos. La presencia de Estados Unidos en Nicaragua va a ser castigar a Ortega por esas vías. A Honduras va a ser resarcir los temas de la lucha contra la corrupción. Sí. El presidente del Congreso va a ser Mauricio Villeda Bermúdez. ¿El presidente del futuro Congreso? Sí. Mauricio Villeda. Sí. Por ahí va la caminata. ¿Y el presidente? Narria Fura. Narria Fura, sí. Va a haber un equilibrio de poderes. Ok, voy a la y pausa. va a haber otras cositas que... Graco, muchas gracias. Tengo unos 45 segundos. Entonces, ¿tú crees que hoy Honduras en esta reunión de la OEA, si hay votación, se va a abstener? Correcto, yo creo que esa va a ser la posición, pensando en el interés que tiene el mandatario Juan Orlando Hernández. Y aunque, como repito, yo creo que todo correspondería mejor si se quiere tomar alguna determinación, que se lo dejen al próximo gobierno. Ya estamos sobre las elecciones. Correcto. No es correcto que hagan lo que pretenden hacer. Ok. Y gracias por la invitación y saludos a sus invitados. Y ojalá que digan a dónde se van a tomar el café, por si alguien más quiere acompañarnos. No, Graco, y antes que se nos vaya, hoy me ha revelado algo que yo desconocía, don Carlos Montoya, que usted es hijo de Renán Pérez. Renán Pérez, mi amigo, 105 años en vida. Ya. Es decir, hasta hoy me revelan que... 105, no, 98. 104. Ah, 98. 98. No, es mayor, El prochino, Yo creo que Renan los Pérez. quita. Mi amigo Pero- el prochino, pero- Renan Pérez. Le voy a decir una cosa, sí, que le apoyó mucho a usted cuando era todavía de la UD. Fíjese que le voy a Somos decir amigos con él. otra cosa. Somos amigos, sí. Yo he querido, sí, yo le di clase también a la hija de don Marvin. Mire, yo le voy a decir otra cosa. Yo soy de las personas que creo que cada quien debe abrirse sus caminos y espacios, por eso a mí no me gusta hacer referencia siempre a mi padre, de quien me siento especialmente orgulloso. No, y yo tengo muy buenos recuerdos de Renán Pérez. Claro que sí, Platica infinidad de hasta veces. su momento. Nunca Sí. fue anodino ni en las épocas más Así es. difíciles de este país Todo desde lo el que Y 54. vivimos trabajando. Él ocupó puestos importantes en este país y mira, y todavía toda nuestra generación seguimos trabajando día a día para ganar. ¿Cuál es su estado de salud, el estado de salud de su papá? Es muy bueno, es muy bueno. ¿Siempre, Está muy bien. siempre mira televisión o ya no mira televisión? No, generalmente no, ya un poco de radio y Ah, más correcto. le gusta conversar. Ah, ok. Bueno, pero si no nos está viendo, mi salud y mi respeto para don Renán Pérez. Gracias. Gracias, Graco. Marvin, para concluir. Sí, bueno, estos temas realmente que hemos abordado el día de hoy son delicados, ¿va? El poder cuando se tiene se ejerce, entonces el presidente no puede esperar que el otro que venga, dejarle un tema tan caliente como Ok. este. El presidente va a decidir en estos días, pues, sobre ese tema y El reconocimiento de Ortega.
Sí, bueno, nosotros no somos quien para reconocer a Ortega. Se le va a reconocer, se le va a felicitar como presidente electo. Ah, bueno, pues tácitamente es el Sí, reconocimiento. y en la OEA se Ok. va a seguir votando Honduras como ha votado, no solamente con Nicaragua, abstenerse de esos temas que son realmente intervenciones Ok. en los pueblos. ¿Va? Carlos. Bueno, la conclusión parece que es la misma, ¿no? Sí. Se va a abstener en la OEA, va a hacerse un temperamento tibio en las relaciones y va a esperar que el nuevo gobierno tome las No, al decisiones. contrario, lo va a felicitar por su triunfo, Sí, dice. pero la felicitación no significa ¿Reconocimiento? reconocimiento. No. Es una manera de decir, te quiero, pero no me caso contigo. Ah, bueno. La última pausa. Bueno, gracias, Marvin. Ya me despedí de Graco. Gracias, Muchas Carlos gracias. Montoya. Gracias. Todos ustedes, muchas gracias. A la mañana del 5 a continuación, aquí en la pantalla líder.